Cuando sucede una catástrofe, el primer impulso humano es buscar explicaciones. Terremoto en Haití, en 2010, que dejó más de 200.000 víctimas. Para muchos, la culpa fue del Harvey. Inundaciones devastadoras en Río Grande del Sur, en 2024, que convirtieron ciudades en ríos y dejaron cientos de muertos. De nuevo, señalaron al mismo blanco: el misterioso conjunto de antenas en Alaska. Incluso tormentas de nieve en pequeñas ciudades de Estados Unidos ya fueron atribuidas al proyecto. La repetición de estas acusaciones da la sensación de que existe una máquina invisible, escondida del público, capaz de controlar el clima del planeta, mover placas tectónicas y, en casos aún más fantásticos, manipular la mente de las personas. El fascinio por esa idea no es solo por el exagero, sino por el misterio. Al fin, imaginar que un puñado de científicos apretando botones en un laboratorio aislado pueda decidir si va a llover, nevar o temblar la Tierra en otra parte del globo es tan perturbador como fascinante. Es la mezcla de miedo con curiosidad lo que sostiene la creencia en el Harp como la máquina del juicio final. Pero para entender por qué tantas teorías conspirativas nacieron alrededor de ese proyecto, es necesario primero comprender lo que realmente es el HAARP. La sigla viene del inglés High Frequency Active Auroral Research Program, o, en traducción libre, Programa de Investigación de Aurora Activa en Alta Frecuencia. El nombre, por sí solo, ya parece demasiado técnico, casi enigmático, y tal vez sea justamente eso lo que alimenta tanto la imaginación popular. El HAARP fue construido a comienzos de la década de 1990 en Gakona, en el corazón de Alaska, una de las regiones más aisladas del planeta. El complejo impresiona por sus dimensiones. Son unas 180 antenas de alta frecuencia y 360 transmisores apuntando al cielo, formando un verdadero bosque metálico en medio de la nieve. El costo estimado de la instalación giró alrededor de $250 millones, una inversión robusta que contó con el apoyo directo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y de la Fuerza Aérea. La justificación oficial era clara: desarrollar investigaciones avanzadas sobre la atmósfera, especialmente sobre la ionosfera, para mejorar sistemas de comunicación y navegación. Pero el hecho de que un proyecto de ese porte haya nacido bajo la mirada militar hizo que sospechas florecieran desde el principio, abriendo espacio para teorías que iban mucho más allá de la ciencia. El escenario no podría ser más propicio para alimentar desconfianzas: antenas gigantes, lugar aislado, presupuesto multimillonario y patrocinio militar. Con esos ingredientes, las teorías de la conspiración encontraron terreno fértil para crecer. Pronto surgieron rumores de que el HAARP sería capaz de provocar terremotos en cualquier parte del mundo, crear tormentas artificiales, manipular huracanes e incluso controlar la mente de poblaciones enteras. Para los más imaginativos, se trataba de un arma secreta con poder de destruir naciones enteras sin disparar un solo misil. Si este tema ya te enganchó hasta aquí, imagina lo que aún viene adelante. Así que deja el like y suscríbete ahora mismo y vamos juntos en esta investigación. Cada vez que ocurre una catástrofe natural, el nombre del HAARP volvía a los focos. ¿Haití sufrió un terremoto? Culpa de las antenas en Alaska. Inundaciones arrasaron Brasil. Una vez más, el dedo del HAARP estaría detrás. Tormentas de nieve en Estados Unidos, tifones en Asia, olas de calor inesperadas en Europa. Nada escapaba de la sospecha. Era como si el proyecto se hubiera convertido en un villano universal, listo para ser responsabilizado por cualquier tragedia que la humanidad no pudiera comprender. Con el avance de las redes sociales, esas narrativas ganaron aún más fuerza. Videos, audios y publicaciones se viralizaban en grupos de mensajería, multiplicando el alcance de la desinformación. El resultado fue la creación de un mito moderno: una supuesta máquina del juicio final, envuelta en secretos, que podría reescribir las reglas de la naturaleza a partir de un simple apretar de botón. A pesar del fascinio que las teorías conspirativas ejercen, la ciencia cuenta una historia completamente diferente. Para comprender el verdadero propósito del HAARP, es necesario mirar hacia la ionosfera,
una capa de la atmósfera que se extiende aproximadamente de 48 a 650 kilómetros de altitud. Esa región es constantemente bombardeada por la radiación solar, que excita los átomos y libera partículas eléctricamente cargadas, los llamados iones. Es gracias a esa capa que fenómenos espectaculares como la aurora boreal pueden observarse en latitudes altas. Pero la ionosfera no se limita a crear bellas luces en el cielo. Ella desempeña un papel crucial en las telecomunicaciones, pues influye directamente en la propagación de ondas de radio y de señales GPS. En determinadas condiciones, esa capa puede reflejar, distorsionar o incluso bloquear transmisiones. Entender su comportamiento es, por lo tanto, esencial para mantener sistemas de navegación y comunicación estables. Es en ese punto que entra el HAARP. El complejo emite señales de alta frecuencia hacia la ionosfera y luego mide cómo esas señales regresan. De ese modo, los científicos logran mapear el comportamiento de la capa y prever sus variaciones. Aunque la emisión sea intensa en el contexto tecnológico, es insignificante frente a las fuerzas naturales. Un solo relámpago, por ejemplo, libera más energía que todo el complejo en operación. Y tormentas solares llegan a ser miles de veces más poderosas. La comparación muestra de forma clara. El HAARP no tiene cómo controlar el clima, mucho menos placas tectónicas o mentes humanas. Cuando se confrontan las narrativas conspirativas con los hechos, la fragilidad de las acusaciones contra el HAARP queda evidente. Tomemos el caso de Haití en 2010. Muchos señalaron las antenas en Alaska como responsables del devastador terremoto que mató a más de 200,000 personas. Pero los registros históricos muestran que el país ya había sufrido sacudidas sísmicas intensas mucho antes de la existencia del proyecto, en 1751, 1770, 1842 y 1887. La actividad sísmica en esa región del Caribe es resultado del movimiento natural de placas tectónicas, no de ninguna intervención humana. Lo mismo vale para las inundaciones que atacaron el sur de Brasil en 2024. Meteorólogos identificaron una conjunción rara de 3 factores climáticos: un corredor de humedad venido de la Amazonía, una corriente de vientos intensos y una ola de calor persistente en la región central del país. Esa combinación fue suficiente para generar lluvias intensas y prolongadas, sin que fuera necesario invocar ninguna explicación extraordinaria. Especialistas como el profesor Tiago Rangel, de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, son categóricos. Las antenas del HAARP no tienen ninguna influencia en los fenómenos meteorológicos, sea en micro o macroescala. La ciencia apunta en una dirección clara, pero el mito, por más improbable, continúa expandiéndose. Si los hechos ya demuestran que el HAARP no tiene poder de manipular el clima o provocar terremotos, la historia de su administración refuerza aún más esa conclusión. En 2014, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos decidieron terminar su participación directa en el proyecto. El motivo era simple: los objetivos militares iniciales habían sido alcanzados y ya no había interés en mantener la estructura bajo control exclusivo del Departamento de Defensa. La gestión fue entonces transferida a la Universidad de Alaska, que pasó a administrar el complejo con enfoque en investigaciones académicas. El cambio fue significativo. Aquello que antes se veía como una instalación de carácter secreto ganó puertas abiertas para científicos de todo el mundo. Además, la universidad comenzó a organizar eventos anuales de visita, en los cuales cualquier persona puede conocer las instalaciones, observar los equipos y conversar con investigadores. En lugar de un Área 51 climática, el HAARP se convirtió en un laboratorio transparente y accesible. Con la administración de la Universidad de Alaska, el HAARP adquirió nuevos rumbos. Si antes estaba ligado a intereses militares, ahora se volvió herramienta para investigaciones científicas de alcance global. Uno de los ejemplos más notables ocurrió en 2022, cuando el complejo fue usado para estudiar el asteroide 2010 XC15. Las antenas emitieron ondas de radio hacia el objeto, y la señal reflejada de vuelta permitió determinar su tamaño, densidad y trayectoria con mayor precisión. Esa técnica funciona como una especie de radiografía astronómica y puede ser vital en caso de que, en el futuro, sea necesario desviar un cuerpo celeste en ruta de colisión con la Tierra.
Además, el HARP también ya fue utilizado en observaciones de la Luna y de Júpiter, mostrando que, lejos de ser un arma, el complejo se volvió una poderosa herramienta para expandir el conocimiento humano sobre el espacio. A pesar de la apertura científica y de las aplicaciones comprobadas en investigaciones espaciales, el mito alrededor del HARP continúa vivo. Esto sucede porque, ante tragedias naturales, el ser humano tiende a buscar explicaciones simples para fenómenos complejos. La idea de que existe una máquina controlándolo todo es más fácil de aceptar que lidiar con la imprevisibilidad de la naturaleza. Además, el misterio en torno a la sigla, el aspecto visual de las antenas y el historial de financiamiento militar alimentan el imaginario popular. En tiempos de redes sociales, cualquier rumor puede multiplicarse a escala global en pocas horas, reforzando el ciclo de la desinformación. Así, incluso ante evidencias científicas claras, la creencia persiste porque ofrece consuelo psicológico. Si existe un culpable oculto, entonces bastaría apagarlo para evitar nuevos desastres. Al final de cuentas, el HARP revela mucho más sobre la mente humana que sobre la propia tecnología. Mientras la ciencia muestra que es solo un laboratorio avanzado para estudiar la ionosfera y ampliar el conocimiento sobre comunicaciones y el espacio, el mito insiste en transformarlo en arma apocalíptica. Ese contraste expone nuestra dificultad para aceptar la fuerza de la naturaleza y nuestra tendencia a buscar culpables ocultos. El HARP no controla el clima ni provoca terremotos, pero sigue siendo un espejo del miedo colectivo ante lo desconocido. Si esta historia abrió tu mente, suscríbete al canal y activa la campanita, porque el próximo buceo puede ser aún más sorprendente.